Mi nombre es Yanexel Colorado García, soy del grupo Tercero 1 y voy a explicar el tema del papel de la literatura como arte y las bellas artes. Para empezar voy a empezar con los conceptos de qué es arte, qué son las bellas artes y qué es literatura. La literatura es el arte de la expresión verbal, escritos o cantados. Por el otro lado, las bellas artes son el conjunto de manifestaciones artísticas de la naturaleza creativa y con valor estético. Como sus características son de la literatura, es que son muy antiguas. También está compuesta por diferentes géneros. Son como la narrativa, la lírica y la dramaturgia. En la narrativa se pueden describir hechos reales o ficticios, compuesta por la épica, y se pueden ver como cuentos, novelas y versos en prosa. La lírica son versos cortos que se pueden cantar, se pueden representar como en himnos o en canciones. También una característica otro género es la dramaturgia, que se puede ver en obras literarias, en teatros, o también que se caracteriza mucho por la comedia y la tragedia. También una característica de la literatura es que su función es poética. Busca resaltar en los relatos se busca resaltar imágenes, sensaciones y relatos. También lleva un lenguaje connotativo. Esto significa que busca interpretar con significados. También lleva corrientes literarias como el romanticismo, vanguardismo, realismo y surrealismo. Esto quiere decir que va conforme a la época y un periodo determinado, y lo describe con temática y estilo. También describe épocas de procesos políticos, culturales. También pues depende mucho de las épocas. También con una característica de la literatura es que llevan originalidad. Esto quiere decir que lleva creatividad y expresiones y sensaciones dependiendo del autor. También se puede interpretar desde la perspectiva del propio lector o del autor, y buscan comunicar una experiencia específica de lo bello y de algo que se quiere expresar con letras y lenguaje. Las características de las bellas artes es que emplean técnicas y aspiran a la belleza.
Am, Esto quiere decir que con temática y estilo, con estilo expresan hechos históricos, ideas artísticas, e ideas artísticas también que son universales y son duraderos. Universales porque trascienden estos diseños, trascienden a través de todo el mundo, y así debería de ser, porque expresan diferentes temporadas de la humanidad, contextos tanto personales como en cualquier otra parte del, 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 del mundo, y son duraderas porque se quedan aquí a través de la historia. También buscan comunicar una experiencia específica de lo bello, lo armónico y lo profundo y lo trascendente. Un ejemplo de la literatura puede ser la poesía, la lírica, la ética, la dramática, las biografías, las autobiografías, los diarios, leyendas, fantasías, incluso fábulas. Otro ejemplo puede ser obras de teatro de alguna época tal vez de la historia de México o de historia universal. Un ejemplo de las bellas artes en la pintura serían pinturas muy características de Picasso. En la escultura pues serían como figuras ilustradas de algún autor, y podría ser como la escultura del Pensador, que es muy reconocido. También en la música pueden ser composiciones como de la Quinta y la Novena Sinfonía de Beethoven. En la literatura sería como la Ilíada y la Odisea de Homero, que son como de los más antiguos. En la arquitectura, el Coliseo en la arquitectura pueden ser construcciones como la del Coliseo romano o las pirámides egipcias. Aquí en México puede ser como el Monumento a la Revolución. Otro ejemplo en la danza sería El Lago de los Cisnes de Tchaikovsky, alguna interpretación de danza contemporánea. En el cine podría ser la película Casablanca o algunos otros cortometrajes que representen hechos que pasaron en México, como representaciones de la Revolución. ¿Cuáles son las bellas artes? La pintura es una representación de la realidad a color que se puede plasmar en lienzos. También se emplean pigmentos naturales o artificiales. Y pues se pueden crear muchas cosas con la pintura. Se pueden expresar hechos o sentimientos. En la escultura se emplean la piedra, la arcilla o algún material sólido que se pueda ilustrar, y es para representar
para representar artísticamente y tridimensionalmente algún fragmento de la historia. En la música se emplean diversos instrumentos y se pueden componer a base de ritmo, melodías y armonías. En la literatura, el lenguaje es como la materia prima. Se busca relatar y representar teatralmente y también se busca redactar para al final leerlo. En la arquitectura, en la arquitectura se requieren materiales de construcción y se pueden quedar como patrimonio de la humanidad en diferentes naciones. En la danza se emplean expresión corporal, el cuerpo mismo y el ritmo. Se puede representar hechos, pero sin usar palabras, y se pueden representar sentimientos, historias o cuentos. En el cine se capta luz, sonido, tiempo con instrumentos como cámaras para representar eventos simulados o reales que componen un relato de representación audiovisual de la realidad. Esta es la danza, esta es la pintura. Aquí tengo una imagen de una representación de lo que es el arte de la danza. Se ven a dos personas bailando contemporáneo. Aquí se ve el Coliseo Romano, que es parte de la arquitectura, el arte de la arquitectura. Aquí se puede ver a alguien tocando la guitarra, una escultura, una pintura, una cámara para grabar y por último unos relatos con una pluma y tinta que representa la literatura. ¿Cuál es el papel de la literatura en las artes? Tiene por objeto producir la belleza, esto es, la poesía. La poesía es muy antigua e intensa, de tal manera que busca describir, expresar sus más profundas... el autor busca expresar sus más profundas emociones y pensamientos de una manera muy, muy personal. Y bueno, también tiene por objeto la elocuencia y la historia. También depende del tono, el contenido, la longitud de la novela o la técnica literaria. Tiene mucho que ver para plasmar hechos históricos, y también es importante para las obras de teatro. Bueno, porque si no fuera por la literatura, no habrían obras de teatro y nos podríamos representar también en escritura y en lengua lo que está pasando en la realidad o lo que podemos nosotros sentir o percibir en nuestro contexto. Y pues es una buena manera de expresarlo. Es una expresión y por lo tanto se vuelve un arte porque no es perfecto y no tiene por qué serlo, simplemente es arte, no es como muy perfecto, simplemente es una creación del ser humano. Y pues eso sería todo. Muchas gracias y adiós.